Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Una estrella emergente de Hollywood, una historia de amor tóxica y una tragedia impactante que cambió el mundo de la fama para siempre. Este documental de crimen real explora la vida y la muerte de Dorothy Stratton, una joven que pasó de ser una chica de un pequeño pueblo a convertirse en un ícono de Playboy, y cuyos sueños chocaron con los celos, la obsesión y la traición. En este documental criminal, descubrimos las capas no contadas de esta inquietante historia de crimen, la frágil línea entre la ambición y el peligro, la pasión y el control. Sumérgete profundamente en la psicología detrás de la fama y la manipulación, y en las consecuencias que surgen cuando el amor se transforma en posesión. Si te fascinan las historias de crimen real, esta es una que no olvidarás. Descubre cómo la ambición, el deseo y el poder dieron forma a una tragedia que aún resuena en Hollywood décadas después. Explora la historia donde el glamour se encontró con el lado oscuro de la ley y la obsesión humana. Cada escena revela cómo los sueños pueden volverse mortales cuando el control reemplaza a la compasión. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Dorothy Stratton nació a principios de marzo, antes de que el invierno diera paso a la primavera. En un pequeño pueblo canadiense, rodeado de calles interminables donde las mañanas olían a pan fresco y aire frío, una niña llamada Dorothy aprendió a mirar el mundo con una curiosidad silenciosa. Su infancia fue como la de cientos de otras personas. La escuela, una bicicleta vieja, raros paseos familiares por las afueras, donde el viento del lago traía el aroma de pino y gasolina. Sus padres vivían de manera modesta, intentando aferrarse a la estabilidad, pero detrás de esa vida cotidiana sencilla ya se escondía algo especial en la niña. Una energía suave y luminosa que atraía la atención de la gente, incluso cuando ella misma no era consciente de ello. Cuando cumplió 16 años, su vida comenzó a cambiar. Exteriormente, solo un poco. Una leve sonrisa, una mirada segura y ese encanto raro que no se puede fingir. En esos años no soñaba con la fama, simplemente quería más, no lujo, sino oportunidades. Trabajando después de la escuela en una pequeña cafetería, aprendió a observar a las personas, percibir sus estados de ánimo y ser educada y amable incluso cuando el día iba mal. Esta simple humanidad se convertiría más tarde en una de sus mayores fortalezas. Cuando el destino finalmente llamó a su puerta, ocurrió casi por casualidad. Uno de los clientes habituales del café, un hombre mayor, notó a la joven con la voz suave y los ojos pensativos. Estaba seguro de que estaba destinada a cosas más grandes. A las páginas de revistas, a la pantalla, a un mundo donde la belleza se capitaliza. Sus palabras parecían atrevidas, incluso absurdas, pero había un grano de verdad en ellas. El mundo al que la invitó era ajeno, peligroso y seductor al mismo tiempo. La joven dudó durante mucho tiempo, pero en algún momento asumió el riesgo. Así comenzó su camino, silencioso, tímido, casi ingenuo. Sus primeras fotografías eran simples, sin glamour, pero incluso entonces apareció una chispa en el objetivo. No del tipo que se obtiene de alguien que sabe posar, sino una real, una presencia viva que no depende del maquillaje ni de la iluminación. Los fotógrafos lo vieron de inmediato. Con cada nueva jornada de sesión, ella se volvía más segura, aunque por dentro seguía siendo la misma chica tímida, poco acostumbrada a la atención. Fue invitada a la capital de la industria, una enorme ciudad donde los sueños chocan con la realidad y donde todos sonríen, pero no todos dicen la verdad. Allí, por primera vez, vio cómo funciona este mundo brillante. Fiestas ruidosas, miradas frías detrás de sonrisas amistosas, personas dispuestas a sonreírte hoy y olvidar tu nombre mañana. Pero, a diferencia de muchos, no dejó que esto la destruyera.
Dorothy conservó esa pureza rara que la hacía distinta de todos los demás. Sus primeros éxitos llegaron rápidamente. Una revista publicó sus fotos, luego otra. No sabía armar escándalos ni montar un espectáculo para llamar la atención, simplemente era ella misma. Ahí residía su fuerza. Quienes trabajaban con ella destacaban su disciplina, calma y ausencia de ira. Llegaba puntual, no discutía y no exigía condiciones especiales. En una industria donde todo se sostiene sobre el ego y el brillo, esto parecía casi extraño. Gradualmente, se convirtió en un rostro reconocible. Al principio, solo una chica bonita de portada, pero luego, algo más. Su gentileza, confianza y una sonrisa ligeramente triste crearon una imagen inolvidable. En las entrevistas, hablaba de forma simple y honesta. Sus respuestas no eran frases memorizadas. Ella creía de verdad que el éxito no debía convertir a una persona en un accesorio. Para cuando cumplió 19 años, ya vivía en una gran casa en las afueras de Los Ángeles, rodeada de personas que la llamaban el nuevo descubrimiento del año. Participaba en rodajes, iba a audiciones y aparecía en programas de televisión que destacaban a las estrellas emergentes. Pero detrás de toda esta actividad exterior se ocultaba su modestia natural. Seguía escribiendo cartas a casa, llamando a su madre y extrañando sus calles familiares y a sus viejos amigos. Su vida parecía mágica, pero por dentro seguía siendo una persona que nunca se perdió a sí misma en el espejo de las expectativas ajenas. Un director que trabajó con ella en un rodaje recordó más tarde: no tenía ambición de destruir el mundo, simplemente quería hacer algo bello. Y en efecto, nunca intentó convertirse en una depredadora de la industria. Disfrutaba aprender, experimentar y comprender. Su ritmo interior era más lento que el de los demás, como si pudiera ver lo que otros pasaban por alto. Cuando consiguió su primer papel cinematográfico serio, muchos se sorprendieron. ¿Puede esta chica hacerlo? Pero lo hizo. Su presencia en pantalla resultó más fuerte que la de quienes habían soñado con esa oportunidad durante años. La cámara la amaba. Sus movimientos, su mirada, su voz, todo se unía para crear una imagen imposible de olvidar. No estaba actuando, estaba viviendo el momento. Paralelamente a su carrera, intentó construir una vida personal. Era difícil. La atención de los hombres, las ofertas constantes, los contratos que exigían su compromiso total. A menudo decía que tenía miedo de perder su sencillez, aquella con la que una vez preparaba café en una pequeña cafetería de su ciudad natal. Las personas a su alrededor no siempre lo entendían. Para ellos, ella era un proyecto, un rostro, una inversión. Pero quienes la conocían mejor decían que Dorothy siempre se mantuvo amable y compasiva, ayudando a amigos, prestando dinero a quienes pasaban por momentos difíciles, sin mencionarlo jamás después. Su estilo de vida era sencillo. Incluso después de hacerse famosa, no le gustaba exhibir su riqueza. Podía verse en una cafetería común, vestida con jeans viejos y un suéter, sin maquillaje. Sonreía a todos los que se le acercaban para decirle que la habían visto en una revista. Esto era raro. La mayoría de las personas que llegan a la cima se cierran al mundo. Ella, por el contrario, intentaba permanecer abierta. A comienzos de la década de 1980, estaba en su punto máximo. Las revistas la describían como el nuevo rostro de una generación. Los productores le ofrecían contratos y los directores le proponían papeles que podían cambiar su carrera para siempre. En la superficie, todo parecía perfecto. Pero por dentro, estaba cansada. El éxito había llegado demasiado rápido y no tuvo tiempo suficiente para adaptarse a la nueva realidad. Les dijo a las personas cercanas que a veces simplemente quería desaparecer por una semana, apagar el teléfono y ser ella misma. Pero a pesar del cansancio, continuó trabajando. Caminaba por la vida con suavidad, tratando de no ofender ni herir a nadie. Creía en la bondad, en la justicia, en el hecho de que todo sucede por una razón.
Sus colegas recordaban que incluso en los rodajes, donde reinaban la competencia y la envidia, ella era capaz de crear una atmósfera de confianza. Cuando estaba cerca de ella, quería ser mejor, dijo uno de los actores que trabajó con ella. Y esta es quizá la mejor descripción de su carácter. El mundo la veía como una estrella en ascenso, e incluso aquellos que alguna vez dudaron de ella, ahora hablaban de ella con respeto. Sus días transcurrían entre reuniones interminables, audiciones y sesiones fotográficas. Maquilladores y estilistas por la mañana, luego horas bajo los focos, seguidas de entrevistas donde se repetían una y otra vez las mismas preguntas. Preguntas a las que aprendió a responder con suavidad, sin perder su calidez humana. Por la noche, a veces salía al balcón y observaba las luces de la ciudad que nunca duerme. Esas luces lo contenían todo: esperanza, soledad, tentación. Sentía que el éxito no solo abre puertas, sino que también levanta muros. Cada vez aparecían más personas a su alrededor que querían estar cerca no por amistad, sino por beneficio. Su agente insistía en que debía mantener su imagen. Los que la rodeaban hablaban de nuevos horizontes, pero la propia Dorothy Stratton era incapaz de vivir según el guión de otros. En cada contrato, en cada papel, intentaba encontrar un sentido, incluso cuando todo lo que se le exigía era un brillo superficial. Quería ser recordada no solo como una modelo, sino como una persona. Los más cercanos notaron un cambio en ella. Se volvió más segura, pero también más reflexiva. Decía que ahora comprendía el valor de la atención. Detrás de cada sonrisa, detrás de cada aplauso, había expectativas, a veces demasiado pesadas para una sola persona. Quería ganarse el respeto no por la apariencia, sino por el trabajo duro. Por eso tomaba con frecuencia clases de actuación, asistía a cursos de dicción y se esforzaba por desarrollarse. Para ella, no era solo un pasatiempo, sino una forma de demostrarse a sí misma que podía ser más que una simple imagen en la portada de una revista. Su encanto no se limitaba a su apariencia. Poseía esa cualidad rara, la capacidad de escuchar. Muchos de los que estuvieron cerca recordaban que Dorothy no hablaba de sí misma. Se interesaba por los demás. En un mundo donde todos luchan por ser escuchados, ella sabía escuchar. Por eso la gente se sentía atraída por ella, no solo dentro de la industria, sino también personas comunes. Con el tiempo, formó un pequeño círculo de amigos con quienes se sentía cómoda. Se reunían por las noches, cocinaban la cena y hablaban de libros y películas. A veces tocaban el piano, reían y cantaban canciones antiguas. En esos momentos parecía genuinamente feliz. Sin maquillaje, sin cámaras, sin palabras innecesarias. Allí, entre aquellos que no intentaban obtener nada de ella, volvió a ser esa chica del pueblo del norte que creía en la bondad y en las alegrías simples. Al mismo tiempo, todavía había personas en su vida para quienes ella no era una persona, sino un símbolo, la encarnación de un sueño, un proyecto, una fuente de orgullo. Algunos percibían su éxito como su propio logro, otros como una prueba de sus ambiciones. Dorothy sentía esta presión, pero era incapaz de rechazarla con rudeza. Su suavidad, la misma cualidad por la que era amada, también se convirtió en una vulnerabilidad para ella. A veces escribía sus pensamientos en un cuaderno que siempre llevaba consigo. En una de las anotaciones escribió: «Todavía estoy aprendiendo a ser fuerte, pero no fría. A veces siento que aquí es casi imposible». Estas palabras parecían anticipar su lucha interior, entre el deseo de seguir siendo ella misma y la necesidad de ajustarse a la imagen que se esperaba de ella. Poco a poco, comenzó a aparecer en la gran pantalla. Su primer papel importante le trajo más que atención. Le dio la oportunidad de mostrar profundidad. Los críticos señalaron que su actuación poseía una sinceridad que faltaba en muchos actores profesionales. Un crítico escribió: «No finge ser actriz, vive frente a la cámara». Tras el estreno de la película,
Los directores comenzaron a acercarse a ella, ofreciéndole proyectos más serios. Estas nuevas oportunidades la inspiraban, pero también la asustaban. A menudo decía que temía quemarse, convertirse en alguien que pierde su alma en la búsqueda del éxito. Cuando terminaban los rodajes, intentaba volver a su ritmo habitual: paseos, libros y viajes ocasionales fuera de la ciudad. Amaba la naturaleza y tenía un ojo especial para la belleza en los pequeños detalles. Sus amigos decían que durante los viajes juntos podía quedarse mirando el atardecer durante horas y decir que las cosas más importantes de la vida no necesitan público. A pesar de su creciente popularidad, seguía siendo sorprendentemente accesible. Los fans le escribían y a veces ella respondía personalmente, con calidez, sin clichés. Entendía que para algunos su camino era una inspiración, especialmente para jóvenes mujeres que soñaban con una carrera pero temían dar el primer paso. Su historia demostraba que la modestia y el éxito pueden coexistir, a pesar del relato que el mundo repite con tanta frecuencia. Quienes observaban su carrera desde fuera creían que se dirigía a la cima, pero Dorothy lo veía de otra manera. No perseguía el estatus, buscaba significado. En una entrevista dijo: «Quiero ser recordada no como una chica bonita, sino como una persona amable. Eso es lo único que realmente importa». Estas palabras sonaban simples, pero para quienes la conocían, capturaban su esencia. En sus relaciones personales, era entregada y dulce. No sabía mentir, no sabía jugar juegos. A veces era demasiado confiada, a veces demasiado generosa. Quienes la conocían de cerca decían que siempre intentaba ver lo mejor en todos, incluso cuando la realidad sugería lo contrario. Esto era tanto su fortaleza como su debilidad. Su vida parecía una vitrina luminosa, pero detrás de esa vitrina se escondía el alma de una persona que simplemente quería vivir, amar y ser amada sin condiciones. Soñaba con una familia, con paz, con un hogar donde pudiera esconderse del mundo. Anhelaba encontrar un equilibrio entre la fama y la tranquilidad, entre el escenario y el silencio. El mundo la veía como un éxito, pero sus amigos notaban un cansancio en sus ojos, esa leve tristeza que aparece en quienes alcanzan la cima demasiado rápido. Sabía ocultarlo detrás de una sonrisa, pero quienes la conocían mejor lo entendían. Estaba buscando una salida, no de la fama, sino del ruido, de las expectativas, del foco interminable que a veces se vuelve demasiado oscuro por dentro. Su historia no trata de un ascenso instantáneo, sino de una persona que logró mantenerse fiel a sí misma en un mundo donde la sinceridad a menudo se percibe como debilidad. No interpretaba el papel de una estrella, simplemente era. 14 de agosto de 1980. Jueves. El clima en Los Ángeles era cálido y seco, típico de finales de verano. Dorothy Stratton pasó el día en su ritmo habitual. Por la mañana participó en una sesión fotográfica. Luego pasó por la oficina para discutir los detalles de nuevos proyectos. Después se reunió con colegas, almorzó y, a última hora de la tarde, regresó a la casa que alquilaba en el lado oeste de la ciudad. Durante todo el día se mostró tranquila, serena, sin señales de ansiedad. Quienes la vieron ese día señalaron que estaba de buen humor y hablaba de sus planes para el futuro cercano. Esa noche, Dorothy había quedado en encontrarse con su esposo, Paul, con quien había mantenido una relación difícil en los últimos meses. Según conocidos, la reunión estaba programada para discutir asuntos relacionados con su matrimonio y cuestiones financieras. Se mantenían en contacto, pero vivían separados. Esa tarde, ella condujo hasta la casa de él, la antigua vivienda que habían compartido en las afueras de la ciudad, donde él aún residía. Dorothy llegó alrededor de las 4:30. Aparcó afuera y entró. Más tarde, los vecinos recordaron haberla visto cerca de la entrada y que el encuentro no parecía tenso. Permaneció en la casa durante unas 3 horas. ¿Qué ocurrió exactamente en el interior sigue siendo desconocido? Hacia el anochecer, uno de sus conocidos intentó comunicarse con ella,
pero el teléfono no respondió. Lo descartó, decidiendo que podrían continuar la conversación más tarde. En esos días, Dorothy tenía una agenda muy ocupada, y los retrasos o llamadas perdidas no se consideraban algo inusual. Al mismo tiempo, Paul estaba llamando a varias personas por asuntos de trabajo. Sus conversaciones fueron breves y no despertaron sospechas. Un conocido declaró más tarde que la voz de Paul sonaba tan tranquila como de costumbre. Durante la noche, el teléfono de Dorothy no respondió. Más tarde se supo que nunca había salido de la casa a la que había llegado durante el día. Alrededor de las 11 de la noche, uno de los amigos de Paul intentó llamarlo, pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente, el 15 de agosto, preocupado por la falta de noticias, llegó a la casa. Fue recibido por el silencio. El coche de Dorothy estaba estacionado junto a la acera, pero las puertas estaban cerradas. Golpeó la puerta y tocó el timbre varias veces, pero nadie respondió. Alrededor del mediodía se puso en contacto con un empleado que tenía una llave de la casa y juntos regresaron. Al entrar, encontraron la vivienda completamente silenciosa. En la cocina había documentos abiertos y sobre la mesa había 2 tazas, una de las cuales aún conservaba restos de una bebida. Era como si alguien hubiera interrumpido una conversación en medio de un día ordinario. Unos minutos después, notaron que la puerta de una de las habitaciones estaba cerrada desde dentro. Llamaron por su nombre, pero no hubo respuesta. Tras varios intentos fallidos de abrir la puerta, decidieron llamar a la policía. Agentes del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles llegaron al lugar. La llamada fue registrada como una verificación del bienestar de los residentes. La policía inspeccionó la casa desde el exterior. No observó signos de entrada forzada y luego entró. En la inspección inicial, no encontraron señales de desorden. Los muebles estaban en su lugar y no había indicios de lucha. Sin embargo, la puerta del dormitorio permanecía cerrada. Con el consentimiento de los testigos presentes, los agentes forzaron la puerta. En el interior había 2 personas, un hombre y una mujer. Ambos fueron encontrados sin respuesta. La habitación estaba en silencio, con la luz tenue. Ropa yacía en el suelo, documentos y algunos objetos personales sobre la mesilla de noche. Los agentes aseguraron la escena. Llamaron a los forenses y notificaron a sus superiores. La zona fue acordonada y comenzaron las primeras acciones de investigación. El resto de los acontecimientos del día se desarrolló conforme a los procedimientos estándar para este tipo de casos. Registro de la llamada, entrevistas a testigos y documentación de la situación. En las horas siguientes, representantes de los medios comenzaron a llegar a la casa. La noticia del incidente se difundió rápidamente por los medios locales. Los informes indicaban que la mujer fallecida era una modelo conocida cuyo nombre había aparecido recientemente en la prensa. La policía intentó restringir el acceso al lugar. Los agentes de identificación llegaron entrada la noche. Tras completar todos los procedimientos necesarios, los cuerpos fueron trasladados a la morgue para un examen más detallado. En ese momento, no se hizo ningún comentario oficial. Un portavoz del departamento declaró únicamente que se está llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias del incidente y que se proporcionará información más detallada después del examen. A lo largo del día, los agentes intentaron reconstruir las últimas horas. Algunos vecinos afirmaron haber oído voces, pero no notaron nada inusual. Uno dijo haber escuchado un fuerte ruido a última hora de la tarde, pero lo descartó pensando que podía tratarse del sonido de un televisor. La policía registró todo lo escuchado. Cada pieza de evidencia fue documentada en informes y posteriormente incluida en el expediente de investigación. Tras completar la inspección, los investigadores abandonaron la casa alrededor de las 9 de la noche. La zona quedó cerrada al público. El coche de Dorothy permaneció estacionado al borde de la carretera durante otras 24 horas hasta que sus familiares recibieron permiso para retirarlo. En los días siguientes, los agentes policiales ajustaron la cronología de los hechos. Recopilaron información sobre reuniones, llamadas y movimientos de ambas personas.
Prestaron especial atención a la hora de llegada de Dorothy, la duración de su estancia y las llamadas recibidas durante ese periodo. Según los registros de la compañía telefónica, la última llamada entrante a su número se registró alrededor de las 4 de la tarde. Después de eso, el teléfono permaneció inactivo. Cuando la policía llegó, no había señales de entrada forzada, lo que llevó a la conclusión de que ambas personas habían entrado en la casa de manera voluntaria. Cuando la información se hizo pública, estallaron las especulaciones sobre el incidente. Los periodistas analizaron entrevistas recientes, fotografías y declaraciones. El nombre de Dorothy apareció en las portadas de los periódicos de todo el país. Al día siguiente, las identidades de las víctimas fueron confirmadas oficialmente. Un portavoz policial declaró que las circunstancias apuntaban a una disputa doméstica, pero que la investigación continuaba. Conocidos, amigos y colegas siguieron visitando la casa. Dejaban flores en la valla donde se encontraban los reporteros. La mayoría se negó a hacer comentarios, limitándose a breves palabras sobre lo atenta y trabajadora que había sido. Mientras los funcionarios del departamento completaban su inspección y registraban los detalles finales, la escena del crimen se convirtió en el punto de partida de una investigación de gran envergadura que pronto atrajo la atención pública. En esta etapa, los funcionarios se abstuvieron de sacar conclusiones. Todo lo que ocurrió en la casa el 14 de agosto de 1980 permaneció como objeto de análisis por parte de expertos que debían determinar la secuencia de los acontecimientos. La investigación oficial comenzó al mediodía del 15 de agosto de 1980, varias horas después de que la escena del crimen fuera asegurada y los cuerpos enviados a la autopsia. Los materiales iniciales del examen fueron entregados a la División de Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. Los detectives asignados al caso recibieron acceso a informes, fotografías y listas de objetos incautados. A partir de ese momento, comenzó una reconstrucción sistemática de los hechos que condujeron al trágico desenlace. La información inicial recibida de los expertos forenses permitió establecer la hora exacta de la muerte, entre el mediodía y las 2 de la tarde del 14 de agosto. Los especialistas señalaron que no había signos de una lucha prolongada, lo que indicaba que el incidente ocurrió de forma repentina. El cuerpo de la mujer presentaba heridas compatibles con disparos, cuya fuente coincidía con el objeto hallado en la habitación. El hombre presentaba las mismas heridas, pero con un patrón de disparo diferente, lo que llevó a los investigadores a concluir que la secuencia de los hechos fue la siguiente. Ella murió primero, seguida poco después por él. Los expertos forenses señalaron que el arma se encontraba a no más de 1 metro del lugar del impacto. Estaba registrada a nombre del hombre, y las huellas dactilares encontradas en ella pertenecían únicamente a él. Este detalle determinó de inmediato la dirección de la investigación, un conflicto interno entre 2 personas que se encontraban solas en la casa. El informe pericial incluía una tabla cronológica, la hora aproximada de los disparos, datos fisiológicos, la posición de los cuerpos y análisis químicos. Cada cifra, cada medición, se convirtió en un elemento del informe futuro que más tarde serviría de base para la conclusión final. Los investigadores procedieron con cautela. El caso había atraído la atención de los medios, y cualquier anuncio prematuro podía afectar la percepción pública. Cuando los materiales forenses fueron recibidos por la investigación, comenzó la segunda etapa, la búsqueda de motivos. Los detectives solicitaron información sobre los últimos contactos, llamadas, reuniones y asuntos financieros de los cónyuges. Al mismo tiempo, interrogaron a familiares, colegas y amigos. Los testimonios recopilados dibujaron un panorama tenso de una relación que se había deteriorado gradualmente durante varios meses. Los vecinos confirmaron haber visto a Dorothy el día que llegó a la casa. Señalaron que la visita no parecía confrontativa. Ella entró con calma, sin signos de ansiedad. Sin embargo, nadie la vio salir. Mientras tanto, varias personas que conocían a Paul informaron que en las últimas semanas había parecido deprimido, expresando temores de perder a su esposa y diciendo que no sabía qué pasaría después. Los investigadores incluyeron este testimonio en su informe. Las entrevistas se llevaron a cabo en la comisaría de Wilshire Boulevard. Los detectives formularon las mismas preguntas a distintas personas,
comparando respuestas y anotando incoherencias. Prestaron especial atención a las últimas 24 horas antes del encuentro. ¿Quién llamó? ¿Quién sabía de la visita? Y si hubo testigos de su conversación. Nadie informó de discusiones ni amenazas, pero muchos subrayaron la tensión prolongada entre ellos, causada por desacuerdos personales y financieros. De forma paralela, los investigadores solicitaron documentos al banco y a la agencia que representaba a Dorothy Stratton. La información confirmó que un mes antes del incidente, ella había firmado varios contratos nuevos que le prometían ingresos significativos. Paul, en cambio, atravesaba dificultades financieras en ese momento. Este contraste se convirtió en un detalle clave para explicar el trasfondo emocional de su relación. Durante el examen de los objetos incautados, la atención de los expertos se centró en unos cuadernos encontrados en la casa. Uno de ellos contenía notas personales del hombre, fechadas semanas antes de la tragedia. El texto insinuaba una agitación interna, celos, pérdida de control y miedo a la soledad. No había amenazas directas en las notas, pero el tono general resultaba inquietante. Se realizó un análisis separado del teléfono encontrado en el lugar. La última llamada entrante se registró alrededor de las 4 de la tarde del 14 de agosto. Después de eso, no se realizaron más llamadas. Esto coincidía con la hora estimada de la muerte y confirmaba que los acontecimientos se habían desarrollado con rapidez. La investigación examinó minuciosamente la posibilidad de la intervención de terceros. Ventanas, puertas y cerraduras fueron revisadas. Todas estaban intactas. No se encontraron signos de entrada forzada ni de intrusión. Los expertos también analizaron micropartículas del suelo y de las manijas de las puertas. Todas las huellas pertenecían únicamente a la pareja. Tras esto, la posibilidad de un ataque externo quedó descartada de manera definitiva. A pesar de las pruebas abrumadoras, los detectives continuaron su trabajo para confirmar plenamente la secuencia de los hechos. Reconstruyeron la escena, la llegada de Dorothy alrededor del mediodía, una conversación y luego los disparos. Los investigadores consideraron que los celos, agravados por la sensación de pérdida de influencia sobre la vida de su esposa, pudieron haber sido el motivo. El interés de la prensa por el caso crecía día a día. Los periódicos publicaban artículos sobre los éxitos pasados de Dorothy y los canales de televisión repetían imágenes de sus entrevistas recientes. Los funcionarios policiales, en las ruedas de prensa, se limitaban a frases secas. La investigación continúa. Todas las líneas están siendo examinadas. Sin embargo, los periodistas pronto supieron que el arma encontrada pertenecía al hombre y comenzaron a especular sobre la naturaleza del incidente. Un equipo separado de analistas dentro del departamento estudió los aspectos psicológicos. Su tarea era comprender cómo una pareja aparentemente feliz había terminado atrapada en un círculo vicioso de conflicto. El análisis de la correspondencia y de las grabaciones reveló que la relación había pasado gradualmente de la asociación a la dependencia, con una persona percibiendo el éxito de la otra como una derrota personal. El informe psicológico forense se convirtió en un elemento crucial del caso. En él se afirmaba que el estado emocional del hombre en la víspera del incidente era coherente con signos de estrés agudo, causado por una combinación de celos y desesperanza. Este informe sirvió de base para la conclusión final de la investigación. Al mismo tiempo, se interrogó a colegas de Dorothy del estudio cinematográfico. Recordaron que el día anterior al incidente parecía cansada pero tranquila. Varias personas señalaron que mencionó su intención de finalmente hablar sobre el divorcio para poder seguir adelante. Esta declaración coincidía con la reunión programada y confirmaba que efectivamente había acudido a ver a su esposo para discutir el futuro. Cuando los resultados de la investigación fueron presentados al fiscal del condado, este firmó un informe que clasificaba oficialmente el incidente como un conflicto doméstico que condujo a la muerte de ambos cónyuges. No se celebró un juicio completo. La persona responsable del caso se encontraba entre los fallecidos. A pesar de la conclusión formal de la investigación, el interés no disminuyó. Los investigadores continuaron recopilando datos sobre las últimas semanas de la pareja
para comprender las circunstancias que condujeron a su encuentro final. Este material adicional formó posteriormente un informe interno que se utilizó para la formación de empleados del departamento, como ejemplo de un caso en el que una relación personal se convirtió en el detonante de una acción irreversible. Para los investigadores forenses del condado, esta investigación se convirtió en una de las más comentadas de 1980. Los informes subrayaban que, a pesar de la claridad técnica del panorama, el caso dejaba muchas preguntas psicológicas sin respuesta. ¿Por qué alguien que tenía la oportunidad de retirarse eligió lo contrario? ¿Por qué el éxito de una persona se convirtió no en un incentivo, sino en una amenaza para la otra? Estas preguntas quedaron sin respuesta, pero transformaron las líneas secas de los informes en una historia humana, en la que cada paso podía rastrearse, pero no cambiarse. Unas semanas después de que el caso fuera cerrado, los resultados forenses se publicaron oficialmente. La conclusión establecía que ambas personas murieron casi simultáneamente como resultado del uso de un arma registrada a nombre del hombre. Las muertes fueron calificadas como violentas y las acciones como autoinfligidas. Tras la publicación del informe, el caso fue archivado. Los materiales incluían más de 300 páginas de informes, conclusiones y fotografías. No había una sola mención de un tercero, solo dos personas atrapadas en un espacio cerrado de emociones personales y contradicciones. A pesar del cierre oficial, la historia continuó viva en la conciencia pública. Los periódicos informaron sobre ella durante meses, los analistas debatieron las causas y los psicólogos discutieron el fenómeno de la dependencia y los celos. Para los investigadores, se convirtió en un ejemplo de cómo un conflicto aparentemente cotidiano podía ocultar una poderosa crisis interna que conducía a un desenlace irreparable. Cuando el caso se cerró definitivamente, el departamento había elaborado un informe final. En él se señalaba: las circunstancias han sido establecidas. No se detectó interferencia externa. Los hechos se desarrollaron con rapidez y concluyeron en cuestión de minutos. Este párrafo seco se convirtió en el final oficial de uno de los casos más mediáticos de finales de la década de 1980. Sin embargo, para todos los que participaron en la investigación, siguió siendo un ejemplo de un caso en el que la verdad era evidente a primera vista, pero cada detalle requería prueba, y en el que la fría coherencia de los hechos chocaba con emociones humanas que no pueden reflejarse en informes y tablas. Así terminó la investigación, sin cargos, pero con conclusiones que durante mucho tiempo se debatieron en círculos profesionales y entre quienes conocieron personalmente a Dorothy. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el éxito y la fama pueden coexistir con la vulnerabilidad, y de cómo una tragedia personal puede convertirse en objeto de debate público mientras sigue siendo una tragedia privada. Los primeros comentarios de los fiscales aparecieron pocos días después de la publicación del informe final. Confirmaron que no existen fundamentos para iniciar un caso separado. No obstante, la prensa comenzó a debatir la necesidad de revisar los sistemas de protección para mujeres en conflicto con sus parejas. Este episodio provocó debates sobre los mecanismos legales para la prevención de la violencia doméstica, un tema que hasta entonces rara vez se discutía abiertamente. Los periódicos de Los Ángeles y Nueva York publicaron amplios reportajes analizando no solo la tragedia, sino también sus consecuencias sociales. Los comentaristas señalaron que el caso Stratton no era solo un drama privado, sino un ejemplo de cómo la industria de la fama puede agravar los conflictos personales. Algunos vieron el incidente como un símbolo de las presiones destructivas a las que se enfrentan las mujeres jóvenes que alcanzan la fama demasiado pronto. Otros lo interpretaron como un ejemplo de debilidad humana, donde los celos y el miedo a perder el control se convierten en fuerzas destructivas. Mientras tanto, los estudios cinematográficos donde trabajaba Dorothy se enfrentaron a una ola inesperada de atención. Cada proyecto en el que ella había participado adquirió de inmediato un valor comercial significativo. Los distribuidores renegociaron contratos, la televisión volvió a emitir entrevistas antiguas y las revistas publicaron fotografías poco conocidas. En la percepción pública, la imagen de Dorothy se convirtió en un símbolo de inocencia perdida y de un sueño de Hollywood truncado.
Los directivos de los estudios emitieron un comunicado oficial expresando sus condolencias y subrayando que Dorothy poseía una combinación poco común de talento y humanidad. Sin embargo, tras bastidores, circularon rumores en la industria sobre el daño que la tragedia había causado a la reputación de agencias de modelos y productoras, cuyas prácticas a menudo rozaban la explotación. Algunos críticos sostuvieron que el sistema que convirtió a Dorothy en una estrella creó al mismo tiempo un entorno en el que los límites personales se volvieron difusos. Los abogados implicados en el caso señalaron posteriormente que este expuso vacíos sistémicos en la legislación estadounidense de finales de la década de 1970. En aquel momento, no existía un mecanismo desarrollado de órdenes de restricción, y las denuncias de mujeres que informaban de acoso o amenazas rara vez se tomaban en serio. La muerte de Dorothy se convirtió en uno de los catalizadores de reformas que, varios años después, condujeron a un cambio en el enfoque policial hacia los casos de violencia doméstica. Comenzaron a emitirse los primeros documentales televisivos dedicados a la historia de Stratton. Los periodistas reconstruyeron la cronología e entrevistaron a colegas, amigos y directores. Algunos argumentaron que la tragedia podría haberse evitado si las advertencias sobre una relación deteriorada se hubieran tomado con mayor seriedad. Otros, por el contrario, creían que el destino de Dorothy fue el resultado de una confluencia de factores emocionales, profesionales y sociales que escapaban a su control. El debate más intenso surgió en Hollywood. Entre actores y productores, aparecieron iniciativas para crear fondos destinados a ayudar a jóvenes intérpretes que enfrentaban presión e incertidumbre. Varios años después, este impulso se tradujo en programas reales de apoyo psicológico, que hoy se consideran un estándar en los estudios cinematográficos. De este modo, el impacto del caso Stratton fue mucho más allá de una sola tragedia, influyendo en la cultura de seguridad de la industria. Para las fuerzas del orden, el caso Stratton se convirtió en un ejemplo de manual. Informes internos del Departamento de Policía de Los Ángeles destacaron la necesidad de una respuesta más rápida ante llamadas relacionadas con amenazas de exparejas. Este caso sirvió posteriormente como base para el desarrollo de directrices de evaluación de riesgos en conflictos domésticos. Así, la tragedia tuvo no solo un impacto emocional, sino también práctico en el desarrollo de la criminología estadounidense. Los psicólogos que comentaron el caso en su momento señalaron que marcó un punto de inflexión en la percepción del tema de la dependencia en las relaciones. Por primera vez, el público general se enfrentó al término control a través del amor, un mecanismo en el que el apego emocional se utiliza como herramienta de sometimiento. A partir de este caso, la investigación profesional comenzó a explorar la dinámica de las relaciones tóxicas y sus consecuencias. Gradualmente, la historia de Dorothy pasó a formar parte de la memoria colectiva. Su nombre fue incluido entre aquellos cuyas muertes cambiaron las actitudes hacia la seguridad de las mujeres en la industria del entretenimiento. Para abogados, periodistas y psicólogos, se convirtió en un punto de partida para debates sobre los límites de la libertad personal, la fama y la responsabilidad. Así, incluso sin un juicio ni una condena oficial, el caso de Dorothy Stratton dejó una huella comparable en importancia a los procesos judiciales más sonados de su época. Se convirtió en un ejemplo de cómo la sociedad puede emitir un veredicto no a través de un jurado, sino cambiando sus propias normas morales y leyes.